Bueno, muy buenos días a todos. Comenzamos con la Comisión Institucional y Desarrollo Estatutario. Comenzaremos por el primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Ningún portavoz tiene nada que decir, pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto 2. Damos la bienvenida a Mar González, bienvenida a esta comisión. El punto 2 es la toma de conocimiento de la propuesta de designación de un miembro del Consejo Consultivo de Aragón a efectos de lo establecido en los artículos 6, 2 y 7 de la Ley 1/2009 de 30 de marzo del Consejo Consultivo de Aragón para apreciación de la condición de jurista de reconocido prestigio y constatación de desempeño anterior del cargo público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1/2009 de 30 de marzo del Consejo Consultivo de Aragón, corresponde a esta Comisión de Institucional de las Cortes de Aragón tomar conocimiento de las personas propuestas por el Gobierno como miembros del Consejo Consultivo, antes de su nombramiento, para apreciar su condición de juristas de reconocido prestigio y constatar el desempeño anterior de los cargos públicos que le permiten su nombramiento. En este sentido, debo dar cuenta del acuerdo del Consejo Consultivo de Aragón del Gobierno de Aragón de 27 de diciembre del 2024, por el que se acordó proponer el nombramiento de doña Mar González Bella como miembro del Consejo Consultivo de Aragón por haber desempeñado con anterioridad alguno de los cargos públicos enumerados en el artículo 6 segundo de la Ley 1/2009 de 30 de marzo del Consejo Consultivo de Aragón, y notificar este acuerdo a las Cortes de Aragón a los efectos del artículo 7 de la Ley 1/2009 de 30 de marzo del Consejo Consultivo de Aragón. De este modo, a los efectos prevenidos en el citado artículo 7 de la Ley del Consejo Consultivo de Aragón y habiendo sido remitida previamente la documentación correspondiente, someto a la consideración de la comisión referida la propuesta de designación de doña Mar González Bella como miembro del Consejo Consultivo de Aragón. Por ello, le pregunto a los portavoces de los grupos parlamentarios si alguno desea intervenir. No, pues entonces aprobamos esta propuesta del Consejo de Gobierno de Aragón por asentimiento de esta comisión y tras la votación procedo a la lectura del siguiente párrafo. Queda apreciada por esta comisión la condición de jurista de reconocido prestigio de doña María del Mar González Bella, propuesta por el Gobierno de Aragón como miembro del Consejo Consultivo de Aragón mediante acuerdo adoptado el 27 de diciembre del 2024, constatándose así el desempeño anterior de los cargos públicos que permiten su nombramiento. Pues Mar, en nombre de esta comisión, enhorabuena y todos los éxitos como nueva miembro del Consejo Consultivo de Aragón. Miembro. Muchísimas gracias. Pues pasamos ya al tercer punto del orden del día. Damos la bienvenida a don Javier Camo, director gerente de Aragón Exterior. La petición de la comparecencia fue a petición de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, al objeto de informar sobre la acción política a desarrollar en el año 2025 y a petición de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés, al objeto de informar sobre las líneas generales que va a llevar a cabo Aragón Exterior. Comenzaremos con la exposición del director gerente de Aragón Exterior, don Javier Camo Monterde, durante un tiempo de 15 minutos. Tiene usted la palabra. Cuando quiera, señor Camo. Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Para mí es un placer y quisiera agradecer a esta comisión la oportunidad que tengo de presentarles las líneas que desde AREX vamos a desarrollar a lo largo de este año y de la legislatura. Para ello, desgranaré mi intervención en varios puntos y empezaré haciendo un breve esquema de lo que es Aragón Exterior, que es una entidad del Gobierno de Aragón dedicada a impulsar la internacionalización de las empresas aragonesas y a atraer inversiones extranjeras a la región. Es decir, su objetivo es aumentar el nivel de apertura al exterior de las empresas aragonesas para generar mayor riqueza y empleo y que éste sea sostenible. Además, AREX cuenta con una red internacional de consultores expertos en destino que cubre más de 100 mercados y, además, dispone de especialistas sectoriales en Aragón que trabajan estrechamente con las empresas para conocer sus necesidades específicas. Todo ello lo hace ofreciendo una gama de servicios personalizados para ayudar a las empresas a superar
las barreras en su actividad internacional. Entre ellos se incluyen agendas comerciales, promoción sectorial, asesoramiento jurídico, mercados digitales, acompañamiento en la innovación y startups, consultoría estratégica, oportunidades de negocio, estrategia exterior y captación de mano de obra. Por tanto, el objetivo es diversificar mercados y contribuir a aumentar la productividad de las empresas, lo cual se traduce en un aumento de la competitividad de las mismas. En segundo lugar, si nos centramos en la previsión de las actividades para este año 2025, puedo informarles de que están calendarizadas, y no es una foto fija, es una foto dinámica que puede ir modificándose a lo largo del año. Están calendarizadas 16 ferias, 7 showrooms, 5 misiones, 24 jornadas, y en lo que va de año hemos organizado ya 2 jornadas, la primera de ellas sobre transporte marítimo internacional y la segunda sobre impatriación e inmigración colectiva. Asimismo, hemos participado en 2 misiones inmersas, una en Madrid Fusión y otra la semana pasada en la Barcelona Wine Week. Además, hemos participado a través de la Aragón Film Commission en Future Screen, mesa redonda que tuvimos el placer de celebrar con la Spain Film Commission. Hemos estado en enero en Valencia, en la Feria Internacional de Moda Infantil, y la semana pasada en ISE Barcelona, Integrated Systems Europe, feria puntera en el sector tech audiovisual. Por primera vez en AREX se está participando hoy mismo, acaba de comenzar, en Wine Paris, con 9 bodegas, y les adelanto que se van a hacer 6-8 acciones nuevas, donde cabe destacar la participación por primera vez en ferias punteras en su sector o referentes en Europa, como es en abril en Bauma, feria para la construcción y maquinaria de obra pública, FEINDEF en mayo, o en noviembre en Hannover, en Agritécnica, feria referente del sector tech de maquinaria agrícola. Respecto a los presupuestos de AREX, queremos aumentar la dotación presupuestaria para poder incrementar las acciones de captación de inversiones y promover la llegada a Aragón en su conjunto de nuevas empresas, con lo que ello conlleva para la generación de empleo y riqueza. Y en la parte de internacionalización también sería necesario tener más presupuesto, por un lado, para poder realizar más acciones, y por otro lado, para poder ayudar a las empresas a posicionarse y realizar promoción en nuevos mercados. La cuantía económica en los últimos 6 años de AREX por primera vez superó, frente al coste de estructura, las ayudas para las empresas el 30% en 2024, posicionando los costes de estructura por debajo del 70% de propiedades desde 2020. Si nos centramos en un breve análisis de las exportaciones, les informo que los datos que les voy a arrojar son en comparación con el mismo periodo, enero-noviembre, de años anteriores, salvo que les indique lo contrario, pero con datos consolidados, es decir, los disponibles oficiales finales de 2023 u otros años, y no con los provisionales de estos mismos años. El peso de las exportaciones frente al PIB en 2024, repito, enero-noviembre, se sitúa en un 31,61%, 9,35 puntos porcentuales por encima de la media nacional, y a nivel general de España somos la 8ª comunidad en exportación, marcando un descenso del 3,03. Si cogiéramos los datos provisionales del 2023 sería el 4,42. Y si nos centramos en las cifras de las empresas aragonesas, de enero a noviembre tenemos 4.328 empresas que han exportado, empresas exportadoras regulares 1.782, es decir, hemos crecido 10 empresas que exportan por encima de los 0 euros, empresas exportadoras regulares por valor superior a 50.000 euros, tenemos 1.073, con un crecimiento de 28 empresas, y si subimos un poquito la cuantía económica en las empresas regulares exportadoras por encima de 100.000 euros, estamos hablando de 971 empresas, que suponen un 20 empresas más que el año anterior. Y desde 2019 se ha incrementado un 12% el número de empresas exportadoras regulares por encima de los 50.000 euros. Si no tenemos en cuenta el sector del automóvil, Aragón arrojaría entre enero y noviembre un crecimiento superior al 3,19 comparado con los datos oficiales de 2023. Si pasamos al sector y al análisis de las inversiones,
Arex en 2024 ha participado en 47 proyectos, de los cuales más de la mitad han sido considerados estratégicos, cuantificando un total de inversiones en 2024, como ustedes ya saben, superior a los 40.000 millones de euros, debido al trabajo continuo y transversal con la Dirección General de Inversiones Estratégicas y la Dirección General de Urbanismo. Y puedo anunciarles que en este primer cuatrimestre de 2025 se va a presentar un nuevo cuaderno de ventas genérico para atraer inversiones en Aragón, pero no solo eso, sino por lo menos se presentarán 8 cuadernos de ventas sectoriales. Y si hablamos de inversiones, Arex ha acogido en su seno, en su actividad empresarial, la Aragón Film Commission, cuya misión fundamental, entre otras, va a ser la atracción de inversión nacional e internacional. Y la nueva apuesta del Gobierno de Aragón está justificada por el creciente protagonismo de la actividad del sector audiovisual y su relevante impacto económico en todo el territorio. Debemos impulsar un tejido de oficinas de cine públicas en Aragón. Ya tenemos en Teruel, tenemos en Monegros, tenemos en Zaragoza, pero todavía no hay en Huesca, por tanto potenciaremos también Huesca. Tenemos mucho trabajo que hacer en este sentido, pero por disponibilidad de tiempo no me voy a entretener en esta parte. Por la importancia de los datos de exportaciones y de inversiones, pero además por todos los demás que les he comentado, en sexto lugar quiero hablarles de lo que tiene que ser una gestión transversal y coordinada. Coordinada con todos los organismos que de una manera u otra tienen vinculación con el comercio exterior, de modo que todas las instituciones, organizaciones y entidades que participan en ayudar a las empresas a abrir mercados exteriores funcionemos como una ventanilla única. Debe estar coordinada con entidades como cámaras de comercio, patronales, clústeres sectoriales, asociaciones, universidades e institutos. Actualmente estamos colaborando con 30 entidades que deberemos ampliar este mismo año y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta a las empresas exportadoras. Y por ello he propuesto al Gobierno de Aragón recuperar el órgano asesor para la internacionalización de las empresas, órgano que se constituyó en el año 98, cuyo reglamento se publicó en el 2002 y que por lo menos en los 10 últimos años no he conseguido datar ninguna reunión realizada a este término. La coordinación con los departamentos del Gobierno de Aragón es fundamental. Estoy hablando de Innovación y Promoción Agroalimentaria, la Dirección General de Cultura, Industria, Educación, Trabajo, Comercio o Política Económica, entre otros. Y esto lo voy a continuar hablando de la actividad de Arex en Bruselas. La oficina de Arex en Bruselas ayuda a buscar oportunidades de financiación en los programas competitivos de la Unión Europea, asesora en la elaboración de propuestas y da soporte en la búsqueda de socios y divulgación de los proyectos conseguidos a través de redes europeas. La Comisión Europea, entre uno de los 5 objetivos políticos que programó para 2021 era la de una Europa más competitiva e inteligente, y en 2022 planteó o adoptó la nueva Agenda de Innovación. En este sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón está comprometida con el desarrollo sostenible e inteligente de Aragón, para lo que aprobó para este periodo la Estrategia de Especialización Inteligente, la S3. Entre otras muchas cosas, se plantean una serie de programas con el fin de alcanzar los objetivos marcados por la región, fortalecer el tejido y el sistema aragonés de I+D+I, posicionar y promocionar el conocimiento y la tecnología de Aragón y captar y crear y retener talento en Aragón. Ahora bien, se requieren acciones más concretas que permitan el fortalecimiento del sistema de innovación aragonés a través de programas y acciones interconectados que sean coherentes en un contexto autonómico. Por ello es necesario potenciar una unidad que se va a llamar la Oficina de Innovación y de la cual formará parte Arex, en la que se aúne de forma colaborativa y coordinada el conocimiento, funciones y talento de las entidades y centros directivos adscritos al Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, al Departamento de Sanidad, entre otros, para posicionar a la región a nivel nacional e internacional, captar fondos y responder a las necesidades del sistema de innovación demande.
por tiempo me van a permitir que acelere un poquito. En el marco de la actuación de la Oficina de Innovación, AREX realizará la dinamización de contactos con empresas e instituciones, plataformas, redes internacionales que resulten de interés para el Gobierno de Aragón y para la comunidad autónoma. Existencia, además de la Oficina de Bruselas en la información, asistencia en la información que sea precisa, así como en la realización de contactos y participación de actividades y grupos de trabajo en Bruselas, la prestación de asistencia técnica en aquellos proyectos que se requiera y la promoción de ferias de empresas en ferias nacionales e internacionales. Y en este punto, en la innovación y en la digitalización, es importante hablar de AREX Digital y sus proyectos de alto valor, donde se impulsan proyectos centrados en la digitalización. En su vocación de servicio, AREX a la empresa aragonesa le ayuda a intentar obtener provecho de la mejora y la eficiencia fruto de utilizar herramientas digitales en nuestra gestión y en promover la internacionalización de la economía generada en nuestra región. Anualmente, desde el año 2022, AREX organiza el Foro de Internacionalización Digital y les adelanto que la próxima edición será el 20 de febrero y tendrá lugar en Zaragoza. Es un foro donde, gracias a expertos digitales y empresas aragonesas con experiencia en este ámbito, se da a conocer las diferentes herramientas y acciones que se utilizan para abordar el desarrollo internacional de la empresa. Y en este punto quiero hablarles del tsunami que hemos vivido con la inteligencia artificial. Los que la hemos usado y la usamos somos conscientes y conocedores de la importancia de esta herramienta para el posicionamiento, la mejora de la productividad y aumento de competitividad de las empresas. Asturias ha presentado hace muy poco su herramienta de IA para Asturex y ya hemos estado en conversaciones con ellos porque el objetivo de AREX es trabajar para disponer de una herramienta en inteligencia artificial que permita el análisis de mercados y que ayude a tomar decisiones estratégicas a las empresas exportadoras y a la diversificación de los mercados si esto fuera necesario. Y por último, hablarles de la innovación de alto impacto, donde las pymes innovadoras europeas juegan en el marco europeo del Horizonte Europa. En dicho marco, AREX sigue apostando por promover la participación de la empresa aragonesa en convocatorias europeas dirigidas a la pyme innovadora. Pero una pyme innovadora tiene factores diferenciales en la internacionalización. Factores que AREX está muy sensibilizados con ellos, puesto que una empresa pyme innovadora no tiene nada que ver con una empresa madura no innovadora. La internacionalización de una pyme innovadora forma parte del ADN de la empresa desde su concepción. Tiene necesidades de financiación significativas para escalar la tecnología desde una fase piloto a una fase industrial y de expansión internacional. Por tanto, el canal de internacionalización es más amplio y particular que el canal convencional, con la incorporación de socios tecnológicos internacionales para poder desarrollar la tecnología e introducirla en el acuerdo a las normativas locales, contextos de la I+D+I particulares de cada mercado. En este sentido, Aragón Exterior ofrece sin coste para la empresa un servicio de orientación y asesoramiento inicial a la empresa sobre los programas europeos y una vinculación preliminar sobre el potencial encaje del proyecto en los mismos. Asimismo, AREX ofrece un apoyo económico sobre el servicio especializado de preparación de la propuesta para presentar en Bruselas, que será reembolsable en caso de resaltar el proyecto financiado en la Comisión Europea. Cabe destacar que las empresas que alcanzan este tipo de proyectos no rondan a un superior del 4 o 5% a nivel nacional, pero sí lo alcanzan, están dispuestas a ser financiadas con 2,5 millones a fondo perdido y alcanzando hasta 15 millones con un partner tecnológico. Nada más, señorías, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier consulta que estimen oportuna. Muy bien, seguidamente podrán intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios. Comenzaremos por la agrupación parlamentaria del PAR por tiempo de 8 minutos. Señor Izquierdo, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Camo. Enhorabuena. No nos habíamos visto desde su nombramiento. Me alegro y lo sabe y estoy seguro de que va a hacer un gran trabajo. Nuestra solicitud, como puede imaginar, va dirigida sobre todo y especialmente a la Aragón Film Commission, esa idea
que tuvimos y compartimos con la vicepresidenta del Gobierno de sacar la Aragón Film Commission de la televisión pública, porque entendíamos que no era su lugar. Nosotros entendemos que la Aragón Film Commission tiene que ser parte de la industria, tiene que estar en el Departamento de Industria, y además pensamos que era una buena idea llevarla al departamento que hoy usted dirige. ¿Por qué pensamos eso y qué es lo que nos preocupaba? Lo que nos preocupaba es ver, sobre todo, con buenos ojos, lógicamente, lo que están haciendo otras comunidades, que creo que todos debemos de aprender, debemos de escuchar y debemos de copiar, ¿por qué no?, aquellos que entendemos que lo están haciendo mejor que nosotros. No significa eso que Aragón lo esté haciendo mal, sino que quizá el concepto, por lo menos a nuestro juicio, en la legislatura anterior era erróneo. La Film Commission no tiene que depender de la televisión pública, porque no sirve para hacer televisión pública, también sirve para hacer cine, industria de cine. Y eso significa los platós, las localizaciones, las oficinas públicas de atracción de rodajes. Usted sabe, igual que yo, que la atracción de un rodaje cinematográfico o de una serie puede ser millonaria con una inversión mínima. Cualquier euro público que se invierte, por supuesto, hay que justificarlo y hay que hacerlo bien, pero tenemos datos que usted seguro que maneja de inversiones de 10, 15.000 euros públicas que se han convertido en 500, 600, hasta en millones de euros de pago, además por adelantado y de forma directa a las empresas locales. Esto lo hemos visto en el Bajo Aragón, lo hemos visto en la Sierra del Albarracín, Matarraña, también en Los Monegros. Es verdad que Huesca queda un poco, o está quedando un poco por detrás. No creemos que en cuanto a localizaciones, sí, en la actividad de esa Teruel tenemos esa Teruel Film Commission. En Huesca quizá la actividad no está siendo lo rápida que nos gustaría, pero nuestra idea con el cambio de la Aragón Film Commission era fundamentalmente conseguir internacionalizar todos esos parajes que tiene Aragón, que son nuestra gran riqueza. La gran riqueza que tiene Aragón no es que demos un impulso mayor o menor, es la riqueza de un territorio que es el 10% de España y que, salvo un paisaje marítimo, puede ofrecer cualquier paisaje a cualquier empresa que venga a rodar en Aragón. Hemos visto en las últimas fechas algún estreno, por ejemplo, como el de Tierra Baja, que nos da algún dato o alguna imagen de lo que significa. Vimos lo que significó Venom, vemos lo que significará, o lo veremos lo que significará The Walking Dead, todo lo que se estuvo haciendo en Belchite. Eso significa una industria que se puede convertir, en nuestra opinión, en la segunda gran potencia en Aragón. Nosotros tenemos claro, al contrario que algunos, que la gran potencia económica y de futuro para Aragón es la energía. Es la energía, porque Aragón tiene agua, viento y sol, y además territorio. Y la otra gran potencia y la otra gran pata de este triunvirato es precisamente el cine, la industria del cine, esa industria que se multiplica, que crece y que estamos viendo como en comunidades como Murcia, por ejemplo, pues lo han entendido bien, han sido rápidos y han empezado ya con esos incentivos que convierten a la industria cinematográfica, en una herramienta muy útil. ¿Significa eso que hay que subvencionar, que es lo que mucha gente piensa? No. Lo que estamos hablando y lo que está haciendo, por ejemplo, Navarra, que también nos parece muy interesante, es ayudar económicamente reduciendo los costes de la tributación de esas empresas. ¿Por qué Navarra puede hacer eso? Navarra puede hacer eso porque tiene una hacienda foral propia y los aragoneses, como no queremos tenerla, no podemos hacerlo, pero pronto querremos tenerla y estoy seguro que algún día la tendremos. Pero Aragón sí que puede hacer cosas tan interesantes como las que está haciendo Murcia, por ejemplo, de un apoyo directo a la inversión. Es decir, si una empresa invierte en Aragón 1 millón de euros en hacer un rodaje, Murcia le ayuda pues con una cantidad X, de 10.000, de 20.000, de 50.000, de 30.000. ¿Eso qué hace? Eso hace ser más atractivos. Usted sabe que esto se ha convertido en un mercado que ahora mismo compite en las comunidades autónomas al más alto nivel, intentando atraer directamente a las empresas, porque una empresa elige un paraje en función, por supuesto, de la localización, que es lo que se busca, pero también de las ayudas que recibe. Tenemos un ejemplo claro entre Aragón y Navarra, que es esa zona de las Bardenas, que está prácticamente, es lo mismo. ¿Y por qué se van a Navarra? Se van a Navarra porque en Navarra tienen más ayudas que en Aragón. ¿Qué tenemos que intentar en Aragón? Tratar de competir. Por eso creíamos que Aragón Exterior era la herramienta para sacar al mundo todo esto que en Aragón se puede hacer, se está haciendo bien. El ejemplo, y lo quiero poner en valor porque es cierto, de Teruel Film Commission, creo que han hecho las cosas bien, creo que han sido capaces de multiplicar cada euro de esos 50 o 60.000 que costaba la licitación, multiplicarlo por muchos miles y millones de euros, y creemos que hay que seguir con ese camino. Y en este momento es usted el encargado,
ya sabe que la confianza que tenemos, por lo menos la que tiene este portavoz, es total. Estoy seguro de que lo va a saber hacer y lo va a saber hacer bien, pero es importante que nos pongamos a trabajar rápido. ¿Por qué es importante que nos pongamos a trabajar rápido? Porque otras comunidades ya están remando y lo están haciendo muy rápido. Cataluña en los últimos meses está haciendo algunas adecuaciones normativas que le va a permitir también hacer rebajas fiscales a todos los que van a rodar en Cataluña. También lo ha hecho Galicia hace 3 meses aproximadamente. También hay algunas cuestiones que a nosotros nos preocupa. ¿Qué va a pasar con esa ley de incentivos del Departamento de Hacienda? Que sabe usted que cualquier empresa puede tener una deducción de sus pagos a Hacienda si rueda o hace una producción cinematográfica, un corto, cualquier otra cuestión. Sabe que las comunidades autónomas también compiten a nivel nacional e internacional por captar esas inversiones, es decir, los empresarios también compiten por captar esas inversiones de las empresas que vienen a rodar. Todo eso que parece que está echando a andar y que está echando a andar a toda velocidad, también sabemos que la ciudad de Zaragoza está haciendo y está preparando una apuesta muy importante también por el tema del cine, por la industria del cine. Y lo que nosotros le pedimos a usted que sea capaz, que seguro que lo será, de sacar al exterior todo ese talento aragonés que vimos también, ¿por qué no? Y felicitarles en los Goya hace unos días. Creo que es un motivo de orgullo, de ese orgullo aragonés que a algunos les da un poco de repelús y a nosotros nos encanta, ¿no? Ese orgullo de ser de aquí y ese orgullo de que los de aquí somos capaces de hacer las cosas y hacerlas bien. Tenemos que ser capaces de convertir a esa industria que en este momento nosotros pensamos que está más o menos dormida o desacelerada, en pisar el acelerador y que sea Aragón Exterior y que sea Aragón Film Commission quien lidere la atracción de empresas también cinematográficas, como estamos liderando la atracción de empresas de centros de datos, de todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Creo que esa bicefalia puede ser muy interesante. Creo que además en Aragón de verdad que hay materia, que hay industria, que hay empresas que están preparándose para acoger lo que va a venir con todo lo que tiene que ver con la industria del cine en todo Aragón. Hay empresas de servicios que hace 2 años ni siquiera existían y hoy se dedican y se crean y están trabajando ya en la oferta complementaria que significa un rodaje, desde la comida, desde la localización, desde todo lo que tiene que ver con el personal para mover el rodaje de un sitio a otro, buscar los emplazamientos, el alojamiento. Todo eso tiene una industria secundaria detrás que además en Aragón es muy potente, porque es la industria del turismo en gran parte, que la podemos aprovechar y puede servir también para deslocalizar esas épocas del año que quizás son más difíciles para que la industria del turismo pueda funcionar. Lo hemos visto, como le digo, y termino con el Matarraña el año pasado, cuando se veía, algunos decían que se veían avistamientos de ovnis, ¿verdad?, que habían unas luces por la noche que a todo el mundo le preocupaba. Eso era un rodaje muy importante y eso ha dejado muchos miles de euros en el Matarraña, en la industria, en los alojamientos, en las gasolineras, en las tiendas. Eso es a lo que nos referimos. Creemos que Aragón Exterior tiene que ser quien lidere Aragón Film Commission y Aragón Film Commission tiene que liderar la atracción de las industrias del cine en nuestro país. No podemos permitir que se nos escape este tren y estoy seguro de que lo hará bien. Le deseo el mayor de los éxitos y la mayor de las suertes, que seguro que la va a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra por tiempo de 5 minutos el portavoz de Aragón Teruel Existe. Buenos días, gracias, presidenta. Buenos días, señor Javier Camo, bienvenido. Lo primero, felicitarle en nombre de mi grupo Aragón Teruel Existe por su nombramiento. Ha cambiado de sector, ha cambiado comercio y ferias, pero llega un reto, yo creo que todavía mayor, que es la de dirigir la entidad pública de Aragón Exterior. Estoy convencido que lo hará con mucha solvencia. Y empiezo dándole la enhorabuena por la parte que le toca. Disfrutamos el sábado desde aquí, desde Aragón, de haber cosechado cuatro Goyas y una película como es La Estrella Azul, en donde su departamento tiene parte implicada. Además, territorio como el de Ariño estarán todavía celebrándolo. Así que la parte que le corresponde, enhorabuena. Reconocemos el papel importante que tiene su entidad y, por lo tanto, es parte fundamental destacar la promoción sectorial como en las empresas o servicios individuales. Quiero destacar la división de Contract Aragón, que es una línea interesante por la capacidad de arrastre que tiene
también le propongo que llegue a todo Aragón y que incremente el número de empresas y sectores punteros con capacidad para competir en los mercados internacionales. Por ello, para ambas líneas, para todo su trabajo, solicitamos que atienda a quienes lo tienen más difícil, que son las empresas del medio rural y también las empresas de los pequeños municipios. Los autónomos y las pequeñas industrias, para quienes más importancia y relevancia puede tener adentrarse en el mundo del comercio exterior. Y además, como usted sabe, lo tienen más difícil por la falta de recursos. Ahí es indiscutible que entra en valor la labor de Aragón Exterior y la ayuda en digitalización y en comercio electrónico. Llevan ustedes años trabajando en comercio electrónico, pero todavía hay gran parte del sector del medio rural que no puede acceder. Le pido encarecidamente que siga en esa línea. Para la promoción sectorial, uno de los ámbitos de mejora es la internalización del turismo cultural, turismo de naturaleza, de experiencias, que todas nuestras comarcas tienen como desarrollo indiscutible el tema del turismo, y fortalecer y exportar la oferta turística de estas áreas, sobre todo con potencial en el Aragón que tenemos menos evolucionado. Le voy a pedir que apoye de manera específica, con formación para ello, la internalización de las empresas instaladas en el medio rural. Otra de las acciones de Aragón Exterior, el talento. Le pido también que coordine con otros departamentos para impulsar un ecosistema o atracción de talento en enclaves elegidos por estas personas en el medio rural. Hablamos de programadores informáticos, de expertos en ciberseguridad, científicos, investigadores que eligen el medio rural como proyecto de vida y desarrollo profesional. Y tome, por ejemplo, un caso que tenemos en Aguaviva, en la provincia de Teruel, la cooperativa de científicos Zoocánica. Ya lleva 2 años y lleva 2 proyectos nacionales. Es interesante y le pido un apoyo. Le iba a plantear, en el campo del talento científico, puede aplicarse un trabajo inverso. Es decir, hay investigadores aragoneses que realizan su tesis o participan en patentes en universidades extranjeras que van a dar lugar a desarrollo de productos que tendrán un proceso de fabricación y comercialización. Aquí la labor de Aragón Exterior, en algunos casos, podría ser acompañar a estos científicos aragoneses a participar en el apoyo que necesita la investigación para lograr también acuerdos en empresas aragonesas y que puedan participar en la fabricación de productos que deriven de esas patentes. Consideramos que estos científicos son embajadores de Aragón. Y termino ya en el ámbito de la logística de datos, un sector de pujanza en Aragón, como es la llegada de centros de datos. Creemos que sería bueno que los próximos que lleguen a la comunidad se planteen en ubicaciones como cabeceras de comarca o supracomarcal. Es decir, superar la tendencia que tenemos a concentrar todo en las capitales. Muchas gracias y le deseo buen trabajo, que lo tiene. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Cano, usted y el equipo que le acompaña. Yo, en primer lugar, les quiero desear los mayores éxitos, porque en este mundo globalizado, a lo que ustedes se dedican, a la internacionalización de nuestras empresas, algo tan importante para la competitividad, a atraer inversión del exterior, en colaboración. Yo creo que la clave, además de ese trabajo, es que se trabaja desde muchos ámbitos, no solo AREX, sino en colaboración con otros ámbitos del Gobierno y, por supuesto, con el sector empresarial. Es importantísimo y hay que hacerlo con 2 premisas que sé que las compartimos, que el objetivo final es crear empleo de calidad. No se trata solo, hablamos mucho de las empresas, pero al final lo que estamos haciendo es generar empleo, insisto, y la segunda de las premisas es con la
de la forma mayor posible repartida en el territorio. Yo soy consciente, lo he vivido, soy consciente que las empresas están donde quieren, que puedes dar incentivos, pero al final la decisión la toman las empresas, pero estoy seguro que compartimos también esa sensibilidad territorial de que para conseguir de verdad avanzar en cohesión, en vertebración, hace falta que en el conjunto del territorio se reciban a estas empresas. De los datos que ha dado de ferias, misiones, jornadas, se desprende la intensidad del trabajo. Le quería preguntar, porque es una forma de medir a veces, ¿no?, el trabajo que se hace, cuántas personas están implicadas. Además del personal directo de AREX, los colaboradores externos, sé que hay una red y querría saber esos datos, si es posible, insisto, tanto en Aragón como fuera de Aragón. También le quería preguntar, ha hablado de esos cuadernos de ventas para atraer inversiones, le quería preguntar qué atractivos venden para que Aragón sea atractivo. Baja la redundancia, a mí se me ocurren muchos, pero me gustaría saberlo, ¿no? Entiendo que habrá algunos generales, otros específicos sectoriales, pero ¿cuáles son las ideas fuerza que hacen que sea más fácil atraer inversión a Aragón que a otros lugares? Ha hablado de los presupuestos, ha dicho que hay que incrementar la dotación. Posiblemente sería bueno que se dedicara a la estructura menos del 70%, pero a veces es imposible. Yo lo he vivido también, ¿eh? No nos tenemos que obsesionar con estas cosas porque a veces es imposible. Ese dinero no se gasta, se invierte también, el que se invierte en estructura. Y mire, me preocupa la prórroga presupuestaria. No le pregunto a usted y no quiero que se moje con el tema, pero tenemos el presupuesto prorrogado y nadie ha venido todavía a explicarnos las consecuencias de la prórroga. He conseguido el jueves que venga al Pleno el consejero de Hacienda, que tendrá que dar cuenta de qué consecuencias tiene. ¿Podrá incrementarse el presupuesto de AREX este año mientras no haya presupuestos? Pues creo que no. Entonces, estas son las cuestiones que espero que nos expliquen. Exportaciones. Bueno, pues el porcentaje de PIB creo que es muy bueno. Hay 7 comunidades que están por delante de nosotros. Ha dado los datos de empresas exportadoras. ¿Saben más o menos qué porcentaje representan las empresas que exportan del total de las aragonesas? Sé que es un dato posiblemente poco relevante porque hay sectores en los que no se puede exportar. Hay sectores muy concretos que la internacionalización tampoco es posible, pero si aproximadamente qué peso tienen las empresas que exportan del total de empresas aragonesas, y sobre todo si quitáramos no estoy criticando esto, entiendo que se han hecho muchos esfuerzos hace décadas por superar ese monocultivo del automóvil que tanto se criticó hace tiempo, pero cambian mucho los datos si quitamos el automóvil. Supongo que sí, ¿no? Que seguimos teniendo todavía mucha dependencia del automóvil en el ámbito de las exportaciones. La Aragón Field Commission es sumar cultura y desarrollo económico. Yo creo puede colgar de diferentes organismos. En otras ocasiones se tomó otras decisiones. Creo que es muy razonable que dependa del Departamento de Economía y desde luego ahora tenemos siempre, pero ahora más, vivimos un momento dulce, lo vimos el otro día en los Goya, y desde luego este es de los trabajos que como le decía antes, que irradia beneficios al conjunto del territorio, porque hay muchos lugares de Aragón que pueden ser platós y que pueden generar muchísima actividad directa e indirecta vinculada con el cine. Como se me termina el tiempo, sí que le pediría si puede ampliar algo más de información sobre 3 cuestiones, si a usted le da tiempo también en sus 10 minutos. La ventanilla única. Se lo digo porque siempre hablamos de esto. Yo recuerdo hablar de esto desde que soy joven, el tema de la simplificación, la ventanilla única. Ojalá consigamos de una vez hacer de verdad la ventanilla única para las empresas, ¿no? ¿Cuál es la idea que llevan? Y en segundo lugar, si puede desarrollar algo más el órgano asesor para internacionalización que ha citado antes, que hace muchos años que se creó, que no ha funcionado, cómo lo diseñan, qué funciones va a tener, y sobre todo también la Oficina de Innovación, integrantes, funciones. Y le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar todo esto? Se lo digo porque estas son las típicas cosas que algunos que hablarán después hablan de chiringuitos, ¿no? Entonces creo que es bueno que quede claro que crear un órgano asesor para internacionalización, una oficina de innovación, una ventanilla única, no son chiringuitos, son necesidades y normalmente nos cuestan 0 euros. Pero bueno, creo que sería bueno, no que lo diga yo, que no soy nadie, sino que lo pueda decir usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido a esta comisión, señor Camo, y enhorabuena por el nombramiento de su puesto.
también gracias por su anterior exposición. Desde Vox queremos aprovechar esta ocasión para profundizar en la labor de ARES y su impacto en la economía aragonesa. Como partido en la oposición, nuestra responsabilidad es fiscalizar la gestión de los recursos públicos y asegurarnos de que cada euro invertido se traduce en resultados tangibles y beneficiosos para los aragoneses. En este sentido, ARES ha experimentado un incremento presupuestario significativo en los últimos años, por lo que nos gustaría conocer qué ha supuesto este incremento presupuestario. En concreto, querría preguntarle sobre la preocupante caída de las exportaciones de Aragón en 2024. De enero hasta noviembre, el aumento del déficit comercial de más de 505 millones en la balanza comercial. ¿Qué significa respecto a este comportamiento de la balanza comercial de Aragón? ¿Cuáles son las medidas que ARES puede emprender junto al Gobierno de Aragón para revertir esta tendencia tan perjudicial? El campo, la ganadería y la agricultura de Aragón están sufriendo una presión regulatoria por el Pacto Verde de la Unión Europea sin precedentes, lo que está reduciendo ostensiblemente su competitividad en Aragón, que ha sido tradicionalmente un sector puntero en lo que se refiere a exportaciones. Este sector también sufre los acuerdos comerciales. Es una competencia desleal con Marruecos y Mercosur que favorecen la entrada de estos productos frente a los costes y restricciones que sufren nuestros productos, a pesar de disponer de mucha más calidad. ¿Qué medidas propone ARES para minimizar la desaparición del sector primario en Aragón debido a la sobreregulación europea de estas actividades y restricciones severas del regadío por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro? La misma sobreregulación europea está afectando a las exportaciones del sector estratégico del automóvil de Aragón. En este caso, derivado de las prohibiciones de la fabricación de vehículos de motor de combustión que favorecen a la industria china, que dominan la fabricación de baterías y la tecnología. ¿Han realizado desde ARES alguna acción para evitar el descalabro de la industria del automóvil en Aragón? En este sector, ante la pérdida de competitividad del automóvil electrificado europeo frente al chino, por su evidente dominio de la tecnología de las baterías, a la Comisión Europea se le ha ocurrido el arriesgado planteamiento de aplicar aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China, por lo que también China ha amenazado, a su vez, con aplicar aranceles a los productos de origen europeo. En otros, a los cárnicos de porcino de Aragón. ¿Cómo creen ustedes en ARES que esta guerra comercial afectará a nuestra balanza comercial frente a China? Por otra parte, el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, ha anunciado la revisión de acuerdos comerciales con la Unión Europea, amenazando con la aplicación de aranceles para tratar de equilibrar el superávit de la Unión Europea, que creo que es unos 160.000 millones de euros de superávit a favor de la Unión Europea. ¿Cómo prevé ARES que la aplicación de estos aranceles impactará en nuestras exportaciones en Aragón? En este contexto es imprescindible conocer cuál será la estrategia de ARES para 2025 en relación con estas políticas. Por ello, le planteamos las siguientes preguntas. ¿Ha recibido instrucciones del Gobierno de Aragón para desvincularse de las políticas europeas que perjudican nuestra industria, el campo y el tejido empresarial? ¿Considera que el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 benefician la economía aragonesa o, por el contrario, comparte la visión de que están perjudicando sectores clave? ¿Qué medidas está adoptando ARES para proteger a nuestras empresas frente a las políticas intervencionistas de Bruselas? ¿Está dispuesto a reorientar la estrategia de Aragón Exterior para priorizar mercados fuera del marco regulatorio de la Unión Europea? En un momento de incertidumbre como el actual, los aragoneses necesitan respuestas claras. No podemos permitir que la inercia burocrática arrastre a aplicar políticas perjudiciales sin siquiera cuestionarlas. Desde Vox exigimos que ARES deje de ser un simple ejecutor de directrices europeas y pase a convertirse en un verdadero defensor de los intereses de las empresas aragonesas en el ámbito internacional. Para concluir, y al margen de estos aspectos, queremos hacer especial hincapié en una cuestión clave. Como es sabido, el Partido Popular gobierna Aragón en minoría y depende de Vox para aprobar los presupuestos. Si es que los quiere aprobar que no los quiere aprobar con la izquierda sanchista. Desde nuestro grupo parlamentario hemos sido muy claros. No daremos nuestro apoyo si el PP no rompe con los socialistas europeos y las políticas del Pacto Verde Europeo. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Camó. Bienvenido a la comisión en esta nueva responsabilidad. Hemos tenido la oportunidad en sus anteriores ámbitos y sus tareas de trabajar de manera conjunta, con lo cual seguirá siendo igualmente en la parte personal y en la parte del Grupo Parlamentario Socialista. Y después del discurso que todavía llegan los ecos de los Patriots que han traído a esta comisión, pues vamos a hablar de cuestiones serias más allá de los argumentarios que a cada uno le pasan los domingos por la noche. Usted ha intentado explicitar cuál va a ser el nuevo tiempo, cuál va a ser la tarea por parte de Aragón Exterior, y nosotros le queremos hacer pues una serie de preguntas, también de propuestas y de reflexiones en lo que creemos que tiene que ser el trabajar todos a una para que Aragón le vaya bien. Dentro de las circunstancias que el Grupo Parlamentario Socialista, cuando gobernamos y cuando estamos en la oposición, es tejer no solamente buenos equipos en las administraciones, sino también alianzas estratégicas para que a Aragón, a las empresas, a los trabajadores y trabajadoras les vaya bien. Por tanto, esa es la línea y el camino en el que nosotros vamos a trabajar. Tenemos algunas dudas y nos puede usted comentar sobre qué ha ocurrido con ese 1.300.000 euros que en el pasado ejercicio, en el año 2024, pues trabajó y se explicitó de una manera pues muy ilusionante por parte de la vicepresidenta. Desconocemos cómo ha funcionado esa partida presupuestaria en la externalización y en la mejora de Arex. ¿Qué planes tienen ustedes y qué plan tiene usted en su hoja de ruta para un mercado en el cual, por la geopolítica y por las tensiones internacionales, pues vemos como en algunos sectores muy productivos están disminuyendo esas exportaciones? ¿Cuáles son los planes que usted tiene? También, si han valorado, más allá del plan normativo que se ha publicado el pasado mes de enero, el establecer algún tipo de normativa propia para poder favorecer el trabajo en el seno administrativo entre el propio Gobierno de Aragón y las propias empresas, y también cuál es el papel que, más allá de la administración autonómica, se puede tejer desde su responsabilidad y desde Aragón Exterior. Por ejemplo, fíjese con los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Vaya por delante una propuesta en la cual nosotros pues le realizamos de una manera positiva y constructiva, que quizás en esos cuadernos, quizás en esas bases de datos en las cuales se establecen determinadas posibilidades de suelo industrial o de suelo rústico con capacidad de albergar industrias agroalimentarias, uno de los pilares de nuestra comunidad autónoma, pues quizás pudiera ser interesante que desde su responsabilidad, en colaboración también con la FAM, pues el tejer una alianza y un procedimiento en el que los ayuntamientos pudieran volcar parte de esas posibilidades de desarrollo, precisamente para que cuando llegan las empresas ustedes dispongan de toda la información o de más información de la que ya disponen de primera mano de los propios ayuntamientos. Además de todo ello, pues usted ha hablado de los objetivos, de atraer pues más inversiones, de seguir esas exportaciones, de buscar en esas ferias con especialistas sectoriales, superar algunas barreras comerciales, si puede ser de una manera pues muy sucinta, porque entiendo que el objeto pues es muy importante, ver cómo puede afectar, o si ustedes tienen alguna previsión de algún plan de choque en esta guerra comercial de aranceles, en la cual el portavoz de Vox hablaba de que Trump venía a equilibrar. Pues menos mal que el moderado y siempre discreto presidente de los Estados Unidos ha venido a equilibrar. Ya veremos, hoy nos hemos levantado con los aranceles al acero y a otra serie de materiales, las 16 ferias que ustedes nos ha comentado, las inversiones también en 47 proyectos y el trabajo que ustedes van a hacer en el primer cuatrimestre con ese cuaderno de ventas genérico en el cual pues yo le animo a que puedan entrar también los ayuntamientos. Usted nos hablaba de recuperar el órgano asesor para las empresas, nos parece muy adecuado, con lo cual si nos puede desarrollar un poco más toda esa idea, el tema de la oficina de innovación, el papel también que tenemos que tener necesariamente con la presencia de Aragón en Bruselas, con aprovechar también los vientos positivos de aquellos fondos europeos. Y yo no me resisto, esto es como cuando uno se presenta a un examen o unas oposiciones y le sale la bola o el tema que le gusta, la Aragón Film Commission. Usted sabe que el Grupo Parlamentario Socialista, desde las distintas administraciones, diputaciones provinciales, comarcas, algunos ayuntamientos, pues siempre hemos aportado por este sector. Sí que tenemos una serie de elementos comerciales que son más difíciles de competir, como el régimen fiscal navarro o el de las Islas Canarias, y por tanto pues aquí tiene unos convencidos, no solamente porque nos avala nuestra trayectoria, sino
sino por convicción, para trabajar y para, sobre todo, posicionar a Aragón en un elemento industrial y cultural, para hablar no solamente de talento aragonés, sino de cine aragonés, que eso trasciende las figuras de los títulos de crédito, y eso implica también el que todo el territorio, sectores, nueva industria, nuevas empresas, autónomos, todo el mundo participe de esa cultura industrial del audiovisual. Por tanto, señor Camo, nosotros le hacemos estas preguntas, estas recomendaciones, estas propuestas que creemos también tienen que ser constructivas, y yo creo que lo importante es que usted ponga el acento en qué es lo que tiene que venir para Aragón en los próximos meses y en el próximo ejercicio, y quizás lo de los cuernos de bisontes que otros han intentado traer aquí a la comisión, pues lo deje para otro momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra, por tiempo de 5 minutos, la portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta, y también en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Camo, bienvenido a esta comisión, bienvenidas también las personas que les acompañan, y como no, agradecer hoy su presencia aquí y agradecer el trabajo que está realizando, y que en esas líneas generales que usted ha expuesto en el breve tiempo que ha tenido, porque desde luego todo lo que nos ha contado se podía desarrollar, entiendo, muchísimo más, y podía haber aportado mucha más información, pero claro, el tiempo es el que es y debemos de limitarnos a él. Yo, señor Camo, he visto que hay portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que se han centrado de forma muy exclusiva en temas muy concretos. Hay algunos que también lo han hecho sobre temas que no tenían nada que ver con esta comisión, que no venían al caso, pero bueno, ya sabemos que cada vez que se les da la palabra tienen que dejar una huella, aunque sea una huella inservible. Pero, y por tal motivo, nosotros, el Grupo Parlamentario, y yo en su nombre, lo que queremos hacer es una visión un poco más global de su trabajo y de lo que es la empresa que usted dirige, que es Arex, y todo el trabajo que Arex está realizando y que redunda, sin lugar a dudas, cada una de las cuestiones que ustedes realizan en beneficio de Aragón. Todas estas líneas de trabajo se compenetran perfectamente con las líneas de trabajo que el Gobierno de Aragón ha marcado como líneas estratégicas. Por ejemplo, señor Camo, la internacionalización y el crecimiento empresarial. Hoy vivimos en un mercado globalizado, pero también complicado, porque hay ciertas partes del mundo en el que no están, digamos, tranquilas, y todo esto se está viendo en estos mercados, y nosotros que creemos, y usted lo ha dicho aquí, marcar como un pilar fundamental de su trabajo y de la política económica que lleva a cabo el Gobierno de Aragón, sectores como el agroalimentario, la automoción, la tecnología agroganadera y el turismo. Bien es cierto que el señor Izquierdo hablaba, y con toda la razón del mundo, de la riqueza que en Aragón tenemos con los paisajes, pero no es la única riqueza que tenemos en Aragón. En Aragón tenemos otras muchísimas riquezas, como puede ser el turismo, como puede ser la agroalimentación, que también desde Arex tenemos que apoyar, tenemos que impulsar y tenemos que internacionalizar. Nosotros creemos y siempre hemos apostado por una gestión eficiente del presupuesto. Hasta hace no mucho, el presupuesto de Arex era más fuerte en los costos de la estructura de la propia entidad. Por ejemplo, eso lo comentaba el señor Soro antes, en el año 2021 era del 85,43%, en el año 24 se ha conseguido reducir al 62,12%, y toda esa cantidad de dinero lo que ha hecho ha sido trasladarse a un apoyo a las empresas, que es lo que realmente interesa, apoyar a nuestras empresas, apoyar a las empresas aragonesas, y con eso hemos conseguido que ese apoyo neto a las empresas supere el 30%, con lo cual yo creo que eso es un logro extraordinario y que hay que resaltar, que hay que poner en valor, y por el cual le tenemos que dar también la enhorabuena. También en este 2024 han conseguido ustedes 47 proyectos de inversión con una cuantificación, usted lo ha dicho, superior a los 40.000 millones de euros, y se han fomentado no solo los sectores que eran más típicos de nuestra comunidad autónoma, sino que también se han fomentado sectores como el aeroespacial, el de salud y la logística, y también la muy nombrada Aragón Film Commission, del que por supuesto nosotros estamos de acuerdo, y que también quiero dar la enhorabuena por esos 4 Goyas que hemos traído a nuestra comunidad autónoma.
Es fundamental, también lo han dicho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la coordinación y la colaboración institucional. Y por tal motivo, señor Camo, yo sí que le quiero trasladar una pregunta que desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es importante. Mire, nosotros, y por supuesto el Partido Popular, y entiendo que ustedes también, valoramos extraordinariamente el trabajo que se realizan desde las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son un apoyo muy cercano a estas empresas, a las grandes y a las pequeñas empresas que tenemos en todo nuestro territorio, pero hasta el año 2024 o 2023 hemos visto cómo ha habido una gran falta de coordinación entre AREX y esas cámaras de comercio, lo cual conllevaba irremediablemente una duplicidad de actuaciones que al final menguaba la eficiencia de ambas instituciones. Por eso nosotros entendemos que es fundamental que se trabaje de la mano con las cámaras de comercio por el valor que aportan al territorio, por el valor que aportan a las empresas y por el valor que llevan aportando desde hace tantos años y que ha quedado debidamente demostrado, no tengo yo que ser quien lo nombre, y por tal motivo queremos preguntarle qué medidas o tienen ustedes previsto tomar para que no vuelva a ocurrir esa duplicidad de actuaciones y para que AREX trabaje de la mano de las cámaras de comercio de nuestra comunidad autónoma. Se me ha acabado el tiempo, podríamos hablar muchísimo más. Reitero mi agradecimiento y, como no podría ser de otra manera, el Grupo Parlamentario Popular queda a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para concluir la comparecencia tiene el turno el director gerente por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, muchas gracias por todas sus intervenciones y, por supuesto, por las palabras de afecto que han tenido hacia mi persona, las cuales son más que recíprocas por cada uno de ustedes. Voy a aprovechar para intentar hilar y responder a todas sus preguntas pues esta última cuestión, ¿verdad? Como ustedes saben, en la Dirección General de Comercio yo era el responsable del comercio interior y del comercio exterior, y para ello participamos en la redacción de los planes camerales de competitividad y de internacionalización. Desde septiembre del año pasado se empezó a redactar el Plan Cameral de Internacionalización, en el cual yo pedí que estuviera presente AREX, y así se han celebrado varias reuniones en un plan que se presentará próximamente, pero donde ya hay una figura coordinada que va a trabajar lo que se va a denominar Planes País. Planes País, en el cual va a haber una combinación y coordinación con todos los agentes implicados en los mercados exteriores, con el fin de atender las demandas sectoriales por parte de las empresas. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca la diversificación de mercados para poder tener una amplitud y estudiar de manera conjunta los mercados emergentes. Me estoy refiriendo no solo a instituciones como pueden ser los centros formativos y universidades, sino a las patronales y, por supuesto, las cámaras y AREX. Y esto nos va a permitir poder estudiar esos mercados de tal manera que pueda haber un posible plan de choque, como me ha presentado el portavoz del Partido Socialista, contra unos posibles aranceles. Me han preguntado también por el órgano asesor, qué es y qué funciones tiene. Leo y cito textualmente: es un órgano consultivo que pretende armonizar los diferentes programas de trabajo de las instituciones que intervienen desde Aragón en la internacionalización, proponer programas de actuación en el campo de la internacionalización, procurar la recopilación y difusión de los datos de materia de internacionalización y, dos cosas muy importantes, promover la formación e información en materia de internacionalización de las empresas, impulsando las actividades formativas como las acciones informativas en materia de comercio de Aragón, y promover el asociacionismo de la pequeña y mediana empresa. Como ven, creo que este órgano es fundamental para poder ir en buen lugar hacia las nuevas tendencias de la internacionalización. Respecto a cómo ha funcionado ese 1,3 millones que tuvimos, o cómo se ha incrementado en total fueron 1,5 en 2024, pues bueno, se han trabajado con más de 1.000 personas en 130 proyectos individuales en 45 países, 106 entrevistas en 25 mercados, 11 proyectos apoyados en el marco de AREX Digital, 2 programas de alto impacto, 42 acciones de promoción donde participaron 250 personas en 25 países objetivo, o acciones como el Meet the Buyer, que dio lugar a 350 reuniones B2B con 25 compradores internacionales y 130 empresas aragonesas. Repito, en las jornadas más de 1.078 agentes. Bien,
Con respecto a los cuadernos de venta y a los ayuntamientos y a la acción, ¿qué se vende? Se vende las bondades geoestratégicas, geoindustriales y el posicionamiento y la interconexión que tiene Aragón para todas las industrias que nos rodean. Tengan ustedes en cuenta que alrededor de 300 kilómetros a la redonda tenemos el núcleo geoindustrial más potente a nivel nacional y que estamos interconectados con Madrid y Barcelona y la ruta ferroportuaria con Algeciras y somos la puerta de entrada al sur de Europa por parte de otros países. Por tanto, tenemos que vender esas bondades y posicionar a Aragón como tierra de atracción de inversiones. Y, por supuesto, en todo el territorio. En lo que va de año hemos recibido ya aproximadamente una decena de propuestas de inversión y, por supuesto, estamos analizando las características técnicas. Son las empresas que deciden, pero nosotros informamos de todo lo que hay en el territorio. Bien. Voy a intentar responder algunas cuestiones más antes de centrarme en la Aragón Film Commission. Por supuesto, vamos a estar atentos a nivel de turismo en fortalecer las áreas rurales. Hay una misión contract que trabaja con todo el tema de balnearios y equipamiento para grandes disposiciones hoteleras y turísticas y, si todo va bien, el 6º encuentro de contract internacional nos gustaría llevárnoslo a Teruel, puesto que lo ideal sería llevar una misión inversa donde hay varias empresas del sector del mueble que están trabajando muy bien, como Alcomóvil, Gorbe, Gres de Aragón, Terracleaner o Muebles Melibel. Entonces, los tenemos en cuenta. También queremos hacer una misión inversa en el sector agroalimentario, de la mano de la Cámara de Teruel, con el jamón de Teruel. Espero que todo aquello llegue a buen puerto. Con respecto a sectores de exportación que me ha preguntado el señor Soro, el número de empresas totales, 109.000. Número de empresas que exportan, un 4%. Por tanto, queda mucho trabajo por desarrollar. El tema de la ventanilla única lo podríamos hacer a través, como digo, de el órgano asesor para la internacionalización y trabajar los planes país que les he mostrado haciendo acciones concretas, porque la eficacia de las acciones anteriores era visible y palpable, pero no la eficiencia. Muchos recursos económicos y humanos para trabajar muchas veces varios países o misiones inversas que venían y que no se enteraba la contraparte que pudiera estar interesado para llegar a más empresas. Repito, el objetivo, diversificar. ¿Por qué? Porque la situación socioeconómica y geopolítica puede ser muy cambiante y en la exportación cualquier variable que afecte a la cadena de logística, a los precios de las materias primas, impacta sobre el rendimiento y el ROI que tienen nuestras empresas. Por ello, es fundamental, como se ha venido haciendo, cambiar sectores, cambiar mercados, y lo hemos visto en el mercado del porcino, que ha diversificado y ya no es China el principal mercado, sí lo que sigue siendo el número 1, pero ha crecido Japón, ha crecido Filipinas, han crecido unos mercados que hace unos años no estaban allí. Y respecto al Aragón Film Commission, por supuesto que se ha hecho un buen trabajo en la etapa anterior, pero no permitía abordar la totalidad del desafío que quiere afrontar la Aragón Film Commission. La mayoría de las Film Commission en España son entidades públicas y la estructura de la Film Commission con la que nos encontramos al comienzo de la legislatura no permitía trabajar por la encomienda que había al anterior gestor determinadas acciones. ¿Qué debemos hacer en esta nueva etapa? Pues debemos formalizar convenios, ya se venía trabajando con ellos, pero debemos formalizar convenios de colaboración con la universidad y los centros formativos para potenciar el talento aragonés. Debemos establecer acuerdos con proveedores locales para el equipamiento, el transporte, el alojamiento, el catering. Ya hemos tenido reuniones con el canal Oreca para trabajar en esto. Fundamental hacer un portfolio, un catálogo completo de localizaciones para que cuando venga una industria sepa que dispone. En Aragón tenemos desierto, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos nieve, tenemos todo en muy poco espacio geográfico y además unas conexiones, como he dicho antes, a nivel de transporte, muy efectivas para cualquier incidencia técnica. Tenemos unos técnicos maravillosos y muy profesionalizados y, por supuesto, que de la mano del Cluster CLADA y de la Spain Film Commission trabajaremos en ello. Llevaremos a cabo una coordinación exhaustiva con todas las oficinas locales y, por supuesto, realizar un archivo de escenas de rodaje, disponer de una base completa de los rodajes que se han realizado en Aragón y actualizar
la base de datos que hay en nuestra página web. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en dos fases. La primera fase, la ordenación de la realidad de Aragón. Hay que ordenar y completar su oferta, hay que utilizar el inventario de empresas y profesionales de Aragón para que cualquier empresa internacional o nacional que llegue tenga un portfolio actualizado, elaborar, como he dicho, el catálogo de ubicaciones, coordinación con todos los departamentos y servicios que intervienen en rodaje, turismo, patrimonio, INAGA, medio ambiente, cultura. Tal vez se podría crear una comisión transversal para grandes rodajes. Y ya hemos tenido una reunión con INAGA. En fin, son muchos los procesos en los que nos gustaría estar, que tengo descritos y que, por supuesto, puedo comentar con cualquiera de ustedes, pero lo fundamental es ponernos en marcha. A corto plazo vamos a hacer lo que les acabo de comentar y en una segunda instancia haremos el lanzamiento. ¿Por qué? Porque según un estudio del año pasado de la Olsberg para el Spain Field Commission, cada euro invertido en incentivos fiscales retorna en 9 euros en el territorio. Pero esto no es suficiente, porque a nivel nacional, y esto depende del Gobierno central, hay un incentivo fiscal genérico del 30%. Pero aquellos territorios, como ustedes han nombrado, en Navarra, en la parte insular de las Islas Canarias o incluso en el País Vasco, hay incentivos que llegan a superar el 50%. Tenemos que trabajar contra esa ventaja competitiva que tienen nuestros territorios con nuestras bondades, mientras conseguimos mejorar el incentivo fiscal para nuestras empresas. Por supuesto, en caso de los presupuestos, que me hablaban de la prórroga presupuestaria, haya o no haya presupuestos, AREX va a trabajar para la captación de financiación para impactar sobre nuestras empresas. Eso parte porque el servicio de AREX va a seguir siendo ejemplar y, por supuesto, vamos a mejorar en la medida de lo posible todas las acciones que veníamos realizando e incorporar nuevas herramientas, como les he dicho, de inteligencia artificial para la prosperidad de nuestro territorio exportador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Camo, ha sido un placer. Le deseamos todos los éxitos en su nuevo cargo y, si les parece, hacemos un receso de 1 minuto para despedir al director general y retomamos ya el punto 4 del orden del día cuando levantemos la sesión. Muy bien, pues si les parece, continuamos la comisión.
Bien, pues pasamos a la presentación y defensa de la proposición no de ley por el grupo parlamentario proponente, el grupo parlamentario Vox. Tiene un tiempo de 5 minutos. Adelante. Gracias, señora presidenta. Por primera vez en la historia universal se produce una sustitución de una tecnología por otra, no porque el mercado lo demande, sino por, como se suele decir, por el artículo 33, una directiva injustificada emitida por Bruselas por la Comisión de Ursula von der Leyen, que prohibirá la venta y comercialización de vehículos nuevos de motor de combustión a partir del 2035. No solo es eso, es que en el año 2027, a la vuelta de la esquina, se activa la norma Euro 7, la puntilla definitiva a la investigación del motor de combustión y a la fabricación de estos vehículos, que había alcanzado un nivel de eficiencia y de emisiones prácticamente neutro, sobre todo considerando la utilización de combustibles sintéticos. Sin embargo, con esta nueva normativa aprobada por el Parlamento Europeo en 2024, las inversiones en este tipo de tecnologías se están abandonando, teniendo en cuenta que el desarrollo de un nuevo modelo conlleva un esfuerzo de muchos años y su amortización mucho más tiempo. Hace 30 años, la industria europea del automóvil consiguió alcanzar el liderazgo tecnológico mundial en este sector, tanto desde el punto de vista de emisión de gases como de mínima polución. Los vehículos europeos establecían los mejores rendimientos y menores niveles de contaminación. Con estas medidas contra el motor de combustión, la Unión Europea está aniquilando nuestra industria automovilística, favoreciendo a la industria china, que posee el liderazgo en la tecnología de baterías para vehículos eléctricos. Por otra parte, la fabricación de un vehículo eléctrico requiere de mucha menos mano de obra porque este tipo de vehículos se componen de una tercera parte de las piezas de un coche de combustión, al ser mecánicamente de complejidad inferior. Si se unen los factores de una menor competitividad del vehículo eléctrico en Europa y reducción significativa de trabajadores, los efectos serán catastróficos, como ya se está sucediendo en Alemania con el traslado de factorías a América y pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. También en Aragón, en 2024, hemos empezado a experimentar estos efectos con el cierre de empresas auxiliares como Bosal, Airtes y TI Automotive, además de la reducción del tercer turno de la producción de Stellantis. Cientos de empleos que desaparecen por el capricho de unos burócratas que no sabemos a qué intereses obedecen. Opel Stellantis era una fábrica modélica en Figueruelas, que en su día fue una de las de mayor productividad del continente, con una capacidad de producción de unos 2.500 vehículos al día. Las medidas tomadas desde Bruselas han puesto en riesgo el mercado de este sector, que la producción se ha tenido que reducir hasta los 1.500 vehículos, 1.000 menos por día. El planteamiento de la Comisión Europea es que al seguir restringiendo el mercado, se llegará a un momento en que el consumidor empiece a torcer el brazo y a comprar vehículos eléctricos, para que en 2 años el mercado se estabilice. Sin embargo, esto no va a pasar, por varios motivos. El vehículo eléctrico es más caro, no proporciona las mismas prestaciones, la autonomía es mucho menor, la carga es mucho más lenta, la dependencia de la tecnología china, o sea, del Partido Comunista Chino, no confundamos China, porque China es el Partido Comunista Chino, por lo que se resta competencia entre marcas. Tampoco la solución es la que están planteando varias marcas para suplir esta dependencia de China. Las UTEs, con empresas chinas, o sea, las uniones temporales de empresa con empresas chinas, tienen un riesgo enorme para sus propios intereses. En los últimos meses, esta amenaza se ha podido comprobar en casos tan relevantes como el de la gigafactoría de Northvolt en Suecia, que ha entrado en quiebra después de solo 2 años de funcionamiento. Además, el Pentágono de Estados Unidos ha añadido a CAT-L en la clasificación de empresas vetadas por ser considerada una compañía militar china, con lo que no se puede compartir tecnología de carácter estratégico con esta empresa. Desde Vox solicitamos a esta comisión que se una para proteger nuestra industria del automóvil y a los miles de trabajadores. También que se deje de evolucionar a la industria de una forma natural y si en el futuro se equiparan las dos tecnologías en cuanto a prestaciones y precio, que el consumidor pueda elegir libremente el tipo de vehículo que mejor se adapta a sus necesidades. Por este motivo le solicitamos su apoyo para instar al Gobierno de Aragón a que a través del Gobierno de España y su oficina en Bruselas, solicita a las instituciones europeas, primero, la derogación de la normativa que prohíbe la comercialización de nuevos vehículos con motores de combustión a partir del 2035. Segundo, la verdad es que sí, que es verdad que en este punto las circunstancias desde noviembre han cambiado bastante y entonces se ha producido un pacto
de entre Stellantis y CATL, pero también esas circunstancias refuerzan la idea de que es necesario una evaluación de la situación, una evaluación del futuro de la empresa, también hablando con la misma empresa, porque hay amenazas que hay que evaluar. Por ejemplo, la utilización de los fondos europeos para una empresa mixta que incluye a un fabricante chino como KTLL a través de una UTE firmada. Que se rechace tercer punto, que se rechace la criminalización de los vehículos de combustión y de la industria automovilística en general. Estas políticas impulsadas por el bipartidismo europeo bajo la Agenda 2030 no solo resultan una precarización del tejido industrial, sino que también criminalizan a los españoles de a pie, quienes se ven obligados a hacer frente a un aumento de costes y restricciones injustificadas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación intervienen los grupos parlamentarios no enmendantes por un tiempo de 3 minutos cada uno. Empezamos por el Partido Aragonés. Adelante. Gracias, presidenta. Señor Vidal, no le voy a sorprender. Voy a votar que no al punto 1, luego también voy a votar que no al 2 y también al 3. Yo respeto lo que ustedes piensan y cada uno sabe pues, cuál es su posicionamiento y creo que además ustedes están aquí porque les han votado, por lo tanto me parece bien lo que presentan, no lo comparto por algunas cuestiones que voy a tratar de explicar. La primera, que un partido que está representado en las Cortes de Aragón ponga en cuestión una factoría que, gracias a Dios, en su caso, y a otros, pues será a quien sea, se instala en Aragón, me llama la atención poderosamente, de verdad. Entiendo que quizá cuando ustedes la presentaron, como usted bien ha dicho, pues no estaba la noticia encima de la mesa, pero ¿de verdad viene a cuestionar Vox que se instale la planta de baterías en Aragón? Que es yo creo que es el mayor éxito que hemos tenido en los últimos años, del que todos nos felicitamos. Yo pensaba que ustedes también. Pues ahora parece ser que no. Claro que el mundo cambia y evoluciona y claro que va a perder mucha mano de obra el mundo de la automoción en cuanto a los combustibles, a los motores de combustión. Claro que va a perder y la ganará en otro sector, porque el mundo evoluciona. Usted sabe que hay muchos menos fabricantes de ruedas de molino que hace 100 años, claro, porque el mundo cambia y evoluciona. Usted sabe que hoy la agricultura evoluciona, que la mecánica evoluciona. Usted sabe que el mundo está evolucionando, parece que no lo sabe o que no lo quiere saber. ¿Qué quiere? ¿Que dejemos de hacer lo que hace el mundo entero? ¿Para qué? ¿Para que esté contento Trump y pueda vender coches de combustión? ¿O para qué? Vamos a quitar la fábrica de Zaragoza de baterías y ¿qué ponemos? ¿Una de bombas nucleares? Que a lo mejor esto, o de centrales nucleares, ¿verdad? Que esas no hay problema y a ustedes les encantan. Al final, yo calificaría esta propuesta de despropósito, no la entiendo, de verdad, creo que no la entiende nadie y si no me equivoco, vamos a ver cómo se quedan ustedes solo y así pueden hacer luego lo de solo queda Vox, que eso está muy bien y perfecto, pero al final expliquen ustedes a los habitantes de Aragón y sobre todo a los de la provincia de Zaragoza por qué no quieren una factoría que va a dar miles de empleos en esta ciudad y en esta comunidad. A lo mejor si lo explican lo entendemos todos. Ustedes es no a todo por sistema, a todo lo que signifique progreso y evolución. Ya sabemos que ustedes estarían más cómodos en otra época y con otros regímenes, pero la realidad es la que es. Estamos en un mundo que evoluciona, que crece, que se moderniza a toda velocidad y el coche eléctrico es una realidad que se impondrá. ¿Se impondrá por qué? Porque el mundo cambia. Aunque ustedes no quieran, el mundo cambia. Entonces, hoy veremos aquí, una vez más, como solo queda Vox y esperemos que quede solo por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Adelante. Gracias, presidenta. Pues bueno, señor Vidal, el primer punto versa sobre la derogación de la normativa que prohíbe la comercialización de nuevos vehículos con motores de combustión a partir del 2035. Le tengo que decir que esa normativa ya está en revisión desde septiembre a consecuencia del informe Draghi que salió publicado, supongo que lo han leído. El informe habla de la necesidad de una gran inversión pública en innovación y ciencia, lo que también puede suponer aumento de deuda, de déficit y también de descubrimientos científicos como más pruebas de que el cambio climático es real.
Para empezar, esa revisión ya está en marcha. Está en marcha por motivos económicos. Ha habido una crisis importante en Volkswagen que ha movido los cimientos del automóvil. El problema de Europa, el problema que tenemos, que además ya lo avisó este informe de Draghi hace 3 años, es la falta de competitividad. Está claro, es decir, frente a la fabricación de vehículos de Asia nos falta competitividad. Y dice, debemos invertir en I+D+I y para eso debemos insistir en esta dinámica. También hablan de criminalización del vehículo de combustión. Yo ahí creo que se están equivocando. No se criminaliza ese tipo de vehículos. Se busca cambiar el modelo, claramente. El modelo que nos ha hecho dependientes de un modelo de movilidad contaminante. Y la situación climática es delicada. Ustedes a lo mejor no lo creen, pero este mes de enero de 2025 ha sido el enero más caluroso desde que hay registros con una temperatura media global de 1,75 grados Celsius, ofrecidos por el Servicio de Cambio Climático Copernicus. Si yo no hablo de China, hablo de la realidad global que tenemos. No se puede negar la evidencia. Llevamos 18 de los últimos 19 meses en la que la temperatura media mundial del aire de superficie supera 1,5 grados, el nivel preindustrial. Hay que buscar un cambio y esto es un cambio de modelo, no hay que criminalizar. Por lo tanto, la petición que ustedes hacen, derogación de la normativa, está en vías de modificarse. Creo que no hay que alarmar. Y una cosa solamente, la planta que tenemos en Figueruelas, ustedes conocerán los datos, es la planta más productiva y eficiente de todo ese grupo. Hay que decirlo negativo y lo positivo. Por lo tanto, votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Adelante. Gracias, presidenta. Hablábamos antes de la Film Commission y una vez más esta sala se convierte en un escenario. En el escenario para que Vox grabe sus vídeos para las redes sociales. Ya tendrán el rótulo preparado de solo queda Vox. Lo hacemos todos más o menos, O sea, tampoco lo critico, solo lo constato, porque nosotros somos poco más que atrezo el resto y por lo tanto, pues miren, voy a ser muy breve. Toda su intervención está defensa de los vehículos de combustión frente a los eléctricos o híbridos. Es pura estrategia ideológica de Vox, como el resto. Yo estoy convencido que hay cosas de verdad que no se las creen. Entonces, igual que esto, pues está lo de las nucleares, los embalses, el trasvase, el ataque es tan simple y tan absurdo de la Agenda 2030, es pura ideología, es puro trumpismo, es el conspiracionismo en el que basan su ideología y por motivos ideológicos también votaremos que no. Y ustedes se quedarán muy contentos y yo también, porque cada uno tenemos nuestra ideología. Miren, yo lo que sí que lamento es que les importe todo tan poco y traten de sembrar preocupación, de sembrar incertidumbre con Stellantis. A mí eso sí que me parece muy grave, ¿no? Todo no vale en política, pero ya sabemos que también una de las señales de identidad de la ultraderecha es hacer la política del miedo, la política del bulo, y bueno, pues nos sorprenden, es más de lo mismo. Votaremos en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante. Muchas gracias. Pues sin aparentes sorpresas, el señor Soro hablaba de la Film Commission y de que esto era un escenario. Pues bueno, ustedes nos traen una nueva película, un blockbuster. Esto es un tema antiguo al que le cambian un poquito los filtros, la iluminación y lo vuelven a traer de nuevo. ¿Ustedes creen que aquí, en la sede de las Cortes de Aragón, nosotros somos todos tan inteligentes y estamos tan preparados y tenemos el estado de la ciencia y del conocimiento en cada una de nuestras cabezas y
y de nuestros cuadernos de notas que nos podemos permitir aquí de una manera absolutamente imperativa decir, deróguese lo que en la Unión Europea llevan trabajando durante los últimos 15 años, porque seguro que toda gente que está en la Unión Europea, incluidos los suyos, se dedican a ir por cafés y bares de Bruselas y no a estudiar la normativa comunitaria, la geopolítica internacional, cómo funciona Estados Unidos, cómo va el mercado latinoamericano, qué es lo que supone China, que para ustedes a veces China son amigos y para veces son el Partido Comunista Chino, pero bueno, yo no voy a entrar en esa serie de circunstancias. Lo que sí que creo es que cuando uno se denomina también como patriota, es una persona que tiene amor por su patria y que le desea todo su bien. Y no termino de entender en la iniciativa cómo ante elementos positivos como la fábrica de baterías que viene para Aragón o los elementos positivos que ha supuesto, constatado por los datos e incuestionable por toda la sociedad aragonesa, de lo bueno que supuso la fábrica de Stellantis en Figueruelas y en la provincia de Zaragoza, cómo ustedes mezclan unos conceptos con otros y poco menos que están anunciando la penuria y la podredumbre de la sociedad aragonesa a raíz del vehículo eléctrico y de las baterías. Miren, les decía, creo que era el señor Moreno, lo del informe Draghi. Yo creo que en la Unión Europea, y yo me siento muy orgulloso de lo que los socialdemócratas hemos construido en la Unión Europea durante décadas, llegando a acuerdos con otras familias europeas y sobre todo también pensando en cómo construir el mejor proyecto civilizatorio de la edad moderna que ha sido la Unión Europea, y que yo lo defiendo. Y creo que la Unión Europea, que las directivas, que los reglamentos, hay mucho que trabajar, pero que todo tiene que ser también sin excesivos fuegos de artificio como el que ustedes proponen aquí, en el que, insisto, poco menos vienen a decir que es una malísima noticia, que aquí vamos a salir todos peores, que no tenemos que pensar en las posibilidades competitivas en Aragón. Miren, ¿qué habría pasado si la fábrica de baterías o en su momento Stellantis o algunas inversiones también trabajadas, demandadas y muy esforzadas por parte de los ejecutivos socialistas no hubieran estado aquí? Nos dirían que estamos desindustrializados, nos dirían que llegan a otras partes del territorio, nos dirían que nos estamos quedando a la cola. Por tanto, yo creo que derogar la normativa, el que nosotros desde un Parlamento autonómico seamos, insisto, intelectualmente tan capaces de torcerle el brazo a todas las instituciones de la Unión Europea o hablar en términos de criminalización, pues mire, yo creo que no son términos correctos, yo creo que no es una propuesta constructiva, ideológicamente no la compartimos y, por tanto, señor Vidal, creo que nos podremos encontrar quizás en otros temas, en este desde luego no, y por tanto votaremos en contra. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Adelante. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, yo voy a intentar explicarme de manera seria, señor Vidal. Yo puedo entender parte de su iniciativa y otra no. Voy a intentar dar argumentos. El primero de todos es, estamos en una democracia y todos nosotros tenemos un común denominador, el principio normativo. Es decir, quien no entienda en este siglo que todos aceptamos los mismos procedimientos para resolver conflictos en democracia es que no está en el mundo. Por tanto, una directiva europea como una ley, nos guste o no, hay que cumplirlas y se pueden modificar por los procedimientos que nos hemos dado todos. En cuanto al primer punto, yo entiendo que la electrificación del parque automovilístico está avanzando más lentamente que lo que se decía y, por tanto, es posible que hay que flexibilizar esos datos y ahí puedo estar en parte conforme a lo que ustedes dicen, y por eso yo le voy a presentar una enmienda in voce al primero, y es que se flexibilicen los plazos. Pero esos plazos no hay que flexibilizarlos de manera, como dicen ustedes, derogando todo sin tener en cuenta el procedimiento. Hay que flexibilizar los plazos siempre con la industria automovilística, en este caso, y la normativa medioambiental, porque es verdad que los plazos que se dieron no se van a cumplir. Por tanto, primer punto, enmienda in voce. Segundo punto, en contra, radicalmente en contra. Y le voy a decir el por qué. Creo que ha dado datos en la exposición de motivos de su iniciativa que no tiene razón y me va a permitir desmontárselos. Frente a su argumento de la baja demanda de vehículos eléctricos, es necesario matizar, y esto es importante porque estamos en Aragón, que aunque la demanda global efectivamente es baja, que sepan que Stellantis lideró el mercado de vehículos eléctricos en España en enero del 2024 y se ha mantenido en posiciones destacadas en Europa durante todo el 24, fuente de la propia Stellantis. Además, también le he de matizar que la instalación de la fábrica de KTL en Aragón permitirá a Stellantis producir coches eléctricos
eléctricos de forma más competitiva, ya que las baterías de litio ferrofosfato que fabricará KTL ofrecen mayor autonomía y precios mucho más asequibles para los consumidores. Por tanto, el sentido de voto nuestro es negativo, porque además, no sé si conoce, que seguro que sí, porque usted es un diputado, a mi juicio, muy leído, que en la evaluación del PIGA se han analizado los datos remitidos por KTL y sus impactos. Por tanto, no es necesario lo que piden ustedes. Es verdad, llegan tarde en el punto segundo, en un informe adicional, cuando ya el propio sector del automóvil, y no solo el Gobierno de Aragón, ha confirmado que esta inversión aumentará la competitividad de la industria aragonesa. Y el tercer punto, pues mire, la palabra de criminalización no estoy de acuerdo, y también le voy a presentar otra in voce. Dependerá de ustedes y de las ganas que tengan ustedes del consenso o de hacer esa política, a mi juicio, equivocada en este sentido. El tercer punto. Para nosotros no se trata de acabar con la industria del automóvil, sino de modernizarla y asegurar su competitividad. A largo plazo, señor Vidal, a largo plazo. En ese sentido, el término de criminalización no es adecuado, por lo que sugerimos una enmienda in voce que tenga que ver con la transición justa a largo plazo, pero que estamos inmersos en la transición, que no van a llegar ustedes y se la van a cargar así de un plumazo. Por tanto, en aras, en aquello que estamos de acuerdo, punto 1 y punto tercero, le hacemos la transacción in voce. Al 1, flexibilización de plazos, estoy de acuerdo, no se va a llegar. Y al punto tercero, cambiar criminalización por transición justa. Y el punto segundo, entenderá que nosotros estemos en contra, porque no tiene ningún sentido lo que ustedes dicen. Yo creo que es porque llegaron tarde, porque es de noviembre o no sé por qué. Pero desde luego los datos de la iniciativa no son correctos y, por tanto, nosotros vamos a defender siempre la industria aragonesa, la implantación de Stellantis y todo aquel que quiera venir para modernizar la industria del automóvil. Somos aliados y tenemos que mirar al futuro, señor Vidal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo se opone a las enmiendas sin voce? Pues a continuación le pregunto al Grupo Parlamentario Vox si las acepta. No, no las aceptamos. Lamentablemente creemos que sigue siendo válido el fondo de la propuesta. Creemos que efectivamente hay una criminalización, por eso hay una prohibición directa contra un tipo de tecnología. No había sucedido nunca en la historia de la humanidad que una tecnología que funciona, que es aceptada por todo el mercado, por todos los conductores, la tengan que prohibir. O sea, no hay ningún tipo de justificación válida, con lo cual no podemos aceptar apreciamos su intento, pero nosotros no podemos apreciarlo. Entonces, y tampoco aceptamos la votación por separado. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 2 votos a favor. ¿Votos en contra? 16 votos en contra y no hay abstenciones. Por lo tanto, decae la proposición no de ley. Explicación de voto. Tiene la palabra por tiempo de 1 minuto el Partido Aragonés. ¿No? Aragón Teruel existe. Junta Aragonesista. Grupo Parlamentario Vox. Simplemente afirmarme en mis comentarios. Estamos destruyendo una industria que era la más eficiente que existía en todo el planeta, para favorecer precisamente la industria china, que es la que más contamina en todo el planeta. Con lo cual, es una equivocación, lo sabremos con el tiempo, nos daremos cuenta. Hay antecedentes que están fallando. Ahora mismo he puesto el ejemplo de la empresa Northvolt de Suecia, una empresa que era la mayor gigafactoría en Europa y ha quebrado en 2 años. Ese es el destino que nos espera, desgraciadamente, y a cambio estamos destruyendo una industria que era vital para Aragón en concreto. Nada más. Muy bien. Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, el enfoque es distinto, cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero yo creo que no se está terminando con esta industria, sino se está modernizando a largo plazo. Ese es el problema, que hay que modernizar, no nos podemos quedar estancados. Y para modernizar hay que instaurar los procedimientos legales que nos hemos dado todos. Así que yo invito a Vox que antes de hacer política de tierra quemada o política de bombo y platillo, como estén acostumbrados, primero sepan cuáles son los cauces procedimentales para cambiar las cosas. Muchas gracias.
Pasamos pues al punto 5 de la comisión. Debate y votación del informe de la ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización sobre las medidas de lucha contra la despoblación y el reto demográfico. ¿Sigo? La señora presidenta. Se ratificará, le pregunta a la comisión, si se ratifica en el sentido de voto expresado en la ponencia respecto al informe elevado a la comisión. ¿Sí? Si algún grupo parlamentario desea intervenir, tiene la palabra. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues en ese caso, ratificado el sentido de voto y concluidas en su caso las intervenciones que se solicitan, señalo que queda aprobada el informe de la ponencia en relación con la Cámara de Cuentas sobre las medidas de lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Pues, ¿algún ruego, alguna pregunta? Pues acabamos la comisión. Muchísimas gracias a todos.